Y para comenzar, simplemente lo que hacemos es que, permítanme, lo que quedamos fue al final de la clase pasada, pero no tiene sentido que lleguemos al final de la clase pasada. No, no hay gente en jalada de espera, no tengo a nadie en espera, Gabriel. Están todos adentro, 22. En este momento 22 adentro, no hay nadie en espera. Entonces vamos a repasar rapidito lo que hicimos en la clase pasada hasta llegar al punto en que quedamos. En la clase pasada nosotros hablamos de las condiciones históricas, lo voy a pasar flash. Hablamos de las condiciones históricas para el surgimiento de la organización industrial y en principio nosotros propusimos como agenda hablar de cuándo y dónde ocurrió esto, presentar unas condiciones concomitantes y, por supuesto, proponer el hecho de que surgió la gran empresa industrial. Y terminamos en la clase hablando de que el tiempo había pasado, de que habíamos, digamos, de que ha pasado 100 años desde entonces y que, por supuesto, al paso de esos años han cambiado cosas. Ahora la tendencia a que la economía sea una economía postindustrial, postcapitalista, más tendiente a servicios, y además por el hecho de que llegó la cuarta revolución industrial y queríamos terminar el curso revisando nuestra línea de tiempo. Nosotros quedamos en la clase en este punto, en el punto de presentar la cuarta revolución industrial. Pero vamos a repasar, como les digo, rapidito la clase. Entonces, lo que hablamos del cuándo fue simplemente el pensar que lo que estamos nosotros conversando ocurrió finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y que eso implicó que el viejo taller artesanal feudal se acabara y que surgiera la gran empresa. Pero a pesar de que nosotros estamos hablando de que esto ocurre a finales del siglo XIX, dijimos que a comienzos del siglo XIX, en 1826, ya había algún personaje que empezaba a hablar de máquinas y etcétera, pero dijimos que eso no tuvo, digamos, no tuvo trascendencia porque no se había desarrollado todavía el sistema fabril. ¿Y por qué no se había desarrollado el sistema fabril? Bueno, porque faltó que ocurriera y que digamos, se asentara la segunda revolución industrial, que 60 años después, en 1886, en la reunión de la ASME, de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, ya digamos, ya tenía un punto importante de cambio y de inflexión. Y les presentamos estas dos conferencias, la de Metcalf y la de Town, que les dije, por cierto, que estos personajes no los vamos a estudiar en nuestra clase, no, digamos, no son tema concreto de nuestra clase, pero qué bueno que ustedes anoten esos nombres y que lo busquen por su, digamos, por su cuenta, para que sepan, digamos, de qué se trata y qué propuso cada uno. Además, les presentamos algunas otras fechas relevantes, como por ejemplo la fecha de nacimiento y muerte de Taylor, la fecha de nacimiento y muerte de Fayol, y también nos centramos en 1922, cuando surge la Asociación Norteamericana de Gerentes. Luego hicimos una precisión espacial hablando de dónde surgió la gran industria y la segunda revolución industrial, que dijimos fue básicamente en los países que tenían un sistema industrial expansivo, o sea, que tenían un sistema industrial que estaba en pleno desarrollo. Y luego presentamos las condiciones concomitantes, recordando que la palabra concomitante significa elementos que están juntos, pero que no son ninguno causa o efecto del otro, sino que ocurren, pues ocurren en el mismo periodo de tiempo. Y entre esas situaciones concomitantes hablamos de que surge la economía capitalista, o sea que ya digamos el pequeño capital de un maestro artesano no era suficiente para hacer surgir la gran industria y que tuvo que venir y lo que llamamos el capitalismo financiero, o sea, los bancos poniendo capital para eh, que surgieran las grandes empresas, lo que produce la separación de la propiedad y la administración. O sea, los que administran, los gerentes y los obreros son unas personas, pero los dueños del dinero son otros que ni siquiera son los obreros, ni siquiera son los administradores. También dijimos que surgió algunos elementos en términos de carácter de desarrollo tecnológico, de invenciones tecnológicas que favorecieron el surgimiento de la industria, también elementos
en términos de mejoras y de desarrollos en medios de comunicación y en medios de transporte, y también hablamos de la ideología del liberalismo absoluto y del Estado no interventor, que favoreció que surgieran esas empresas y que surgieran esos capitales. Además, hablamos de otras condiciones históricas, como por ejemplo, que no había, mejor dicho, una sólida ley del trabajo, no había sindicatos fuertes, etcétera. Y dijimos entonces que finalmente había surgido la gran empresa, con esas condiciones, había surgido la gran empresa que elimina a los, a los pequeños productores, o sea, elimina al maestro artesano, que forma condiciones monopólicas en la economía y que nos lleva a la fabricación en masa o a la economía de escala que también la presentamos en la clase pasada, o la economía, la producción en grandes cantidades. Esa lógica entonces nos llevó a proponer los supuestos de la gran empresa, o sea, esa concepción del obrero como una máquina o como alguien mecánico y no con alguien, digamos, con sentimientos y con emociones, etcétera. Y dijimos entonces que a pesar de todo eso que hemos discutido y que hemos presentado con respecto al surgimiento de la organización y al surgimiento de, digamos, gran mundo industrial que dio base a nuestras relaciones industriales, dijimos que el tiempo ha pasado, que ha habido al paso de estos 100 años una evolución de la industria, del mundo industrial, de la economía, de las características de la organización, y ese cambio lo vimos en esta tabla en la que presentamos algunas, no las vimos todas, pero ustedes se quedan con la tabla y luego la pueden estudiar en detalle, en profundo. Algunas comparaciones en términos de cómo era el mundo industrial y cómo es ahora el mundo postindustrial o posmoderno o postcapitalista. Y también hablamos de que al paso de estos años ocurrió que cada vez las organizaciones se dedican menos a la producción de bienes y más a la producción de servicios. Dijimos que no es que ahora no se producen bienes, sino que es un mundo más de servicios, un mundo más de conexiones, un mundo más, digamos, simultáneo, etcétera. Y justo aquí llegamos en la clase pasada a decir, y en este punto quedamos, cuando cortamos la clase, ahora sí comienza, digamos, tema que ustedes no vieron en la clase pasada, o sea, que no llegamos a dar. Dijimos entonces que en este paso de tiempo, desde que estamos nosotros estudiando el surgimiento de la gran industria hasta hoy, realmente pasamos de la segunda a la tercera revolución industrial, pero que realmente estamos hoy a las puertas de la cuarta revolución industrial. Entonces tenemos que tener claro que nosotros no podemos comprender y nosotros no podemos entender nuestro mundo como industriólogos. Nosotros no podemos entender nuestro mundo como profesionales de las relaciones industriales hoy si no entendemos de dónde surgimos y cómo surgimos como relaciones industriales en el primer momento industrial. Entonces tenemos que hacer esa reflexión de cómo fue la industria, de cómo fue el surgimiento de esa gran industria para, conociendo cómo surgió la industria, poder entonces ver el desarrollo hasta el día de hoy, cuando les digo, estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial. Entonces, en esa, digamos, en esa línea de tiempo, que es la línea de tiempo con la que vamos a terminar esta parte de la clase, en esa línea de tiempo estábamos y cuando cortamos la clase pasada. Entonces vamos a ver como tema nuevo, o sea, como materia que ustedes no han visto, porque todo lo anterior que les presenté era repaso de la clase anterior. Vamos a ver entonces, como tema nuevo, vamos a ver las cuatro revoluciones industriales. Y hasta aquí nosotros habíamos llegado. Dijimos que la primera revolución industrial, recuérdense cuando uno presenta cifras como 1750, 1850, recuérdense que uno tiene que ubicarse más o menos en el tiempo. Decir 1750, eso significa mediados del siglo XVIII. Decir 1850 significa mediados del siglo XIX y así sucesivamente. Bueno, las cuatro revoluciones industriales fueron las siguientes. La primera fue cuando pasamos de la producción manual a la producción con la máquina.
y dijimos que el ejemplo clásico es la máquina, la imprenta o la máquina el telar, la máquina de hacer tela, algunos molinos que ya no se, que ya no funcionaban a la mano, sino con máquinas movidas por mulas, por bueyes, etcétera. Y hasta que llegamos a la segunda revolución industrial, mediados del siglo XIX, ponemos acá 1850, que es la revolución del motor. ¿Por qué? Porque aquella máquina, que fue la máquina con la que surge la primera revolución industrial, ya no es una máquina que funciona con vapor, ya no es una máquina que funciona porque la mueva un caballo, sino que es una máquina que está basada en el motor, tanto el motor eléctrico como el motor, digamos, de gasolina. Pues. Entonces, el que haya la electricidad, la posibilidad de motores, etcétera, nos lleva en la segunda revolución industrial al surgimiento de esas, más todos los elementos concomitantes que ya vimos, capitalismo, ideología, tecnología, etcétera, comunicaciones, medios de comunicación, nos lleva al surgimiento de esta gran empresa, de esta gran industria que está basada en la manufactura en masa, en la producción en cadena, o como ya lo dijimos antes, en la economía de escala. Luego surge, mediados del siglo XX, 1950, digamos, mediados del siglo XX, surge la tercera revolución industrial, que es la revolución que hoy nosotros estamos viviendo, que es la revolución que ustedes y yo vivimos cotidianamente, acá en Venezuela, pues en nuestro mundo, que es la revolución digital, es la revolución del Internet, es la presencia de las computadoras, de la televisión por Internet o por satélite. Cuando digo televisión por Internet me refiero a Netflix y ese tipo de servicios de streaming. Pero digamos, pagos electrónicos, o sea, tú puedes pagar con una tarjeta de débito o si no puedes pagar con un telpago, un pronto pago de esos por teléfono. O sea, esa posibilidad de ampliar la vida y la calidad de vida en función del uso del Internet, de las computadoras, de la electrónica, es lo que estamos viviendo hoy día y es lo que se llama la revolución digital, perdón. Esa revolución digital a la cual obviamente las empresas han tenido que adaptarse porque obviamente hay cosas que han cambiado en función de este uso de la computación, de las telecomunicaciones, de la tecnología de información, pero resulta que a comienzos del siglo XXI, decimos 2010, digamos, o sea, pon tú hace 10 años más o menos, ha surgido una cuarta revolución industrial. Es una cuarta revolución industrial que por supuesto está apenas naciendo y que todavía no sabemos qué forma va a tener. Es la revolución del Big Data, es la revolución de la computación en la nube, es la revolución de las impresoras 3D, de los robots, de las redes inteligentes que se controlan a ellas mismas, lo que llamamos la inteligencia artificial. No es que las máquinas sean inteligentes, sino que las máquinas son capaces de lo que hacen bien aprender y de lo que hacen mal corregir errores y aprender también. Entonces, en ese mundo estamos y en ese mundo, a las puertas de ese mundo estamos. Entonces, nuestra reflexión como relaciones industriales es, regreso a la lámina anterior un momento, la reflexión es la siguiente: si en la primera revolución industrial nos enfrentamos a la máquina, si en la segunda revolución industrial, cuando surge en la gran industria y las relaciones industriales, nos enfrentamos al surgimiento del motor, y ahora en la tercera revolución industrial nos estamos enfrentando al surgimiento del Internet, computadoras, tecnología de información, la pregunta es, y por eso es que se los pongo ahí en puntos suspensivos entre interrogación, ¿a qué nos enfrentaremos en el mundo por venir? ¿Qué nos trae la cuarta revolución industrial? ¿Qué nos propone en términos de retos para la industria y retos para las relaciones industriales? ¿Qué reto nos propone la cuarta revolución industrial? No lo sabemos, porque lo único que sabemos de la cuarta revolución industrial es que
los cambios que va a producir la cuarta revolución industrial son cambios, primero son cambios exponenciales, o sea, si hubo un cambio porque surgió la máquina, y hubo un cambio porque surgió el motor, y hubo un cambio porque surgió la computación, ahora con la cuarta revolución industrial decimos que esos cambios van a ser exponenciales, o sea, van a ser cambios muy, muy, muy rápidos, van a ser cambios, pero absolutamente, digamos, disruptivos, absolutamente, digamos, distintos a lo que uno había pensado y a lo que era, digamos, la vida de antes, y en muy poco tiempo. Entonces, por eso decimos que a los efectos de nuestra clase y a los efectos de lo que es pensamiento organizativo, recuerden ese pensamiento organizativo como la primera materia que ustedes ven propia de la carrera de Relaciones Industriales. En términos de pensamiento organizativo, lo que nosotros tenemos que reflexionar, y con esto termino esta parte, en términos de la línea de tiempo de nuestro curso, es hacia dónde vamos. O hacia dónde vamos, o la otra pregunta es, ¿hacia dónde nos llevará la cuarta revolución industrial? ¿Qué cosas veremos? Qué cosas ocurrirán? ¿Qué cosas surgirán en términos de inventos, en términos de tecnología? No sabemos, pero precisamente para poder enfrentar lo que nos viene o lo que les viene a ustedes como futuros licenciados en relaciones industriales, los próximos, digo 20 años entre interrogación, porque no sé si serán 10, serán 15, serán 30, no se sabe, pero lo que sé es que es lo que viene. Para que ustedes puedan enfrentarse a eso que viene, ustedes tienen obviamente que conocer de dónde venimos. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, por eso es tan importante que ustedes eh, comprendan, digamos, esta lógica de línea de tiempo de nuestro curso, para que vean que lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, por supuesto, a partir de hoy que veamos a Taylor, de hoy en adelante, cuando veamos el pensamiento organizativo, lo que vamos a ver son pensadores. O sea, hoy vamos a ver a Frederick Taylor, un pensador que pensó a la organización en su momento, en el momento del surgimiento de la organización industrial, pero tú tienes que comprender el pensamiento organizativo, o tienes que comprender a los pensadores organizativos y cómo esos pensadores fueron avanzando en su pensamiento hasta llegar a las posiciones postindustriales o poscapitalistas o posmodernas de hoy, y como les digo, para poder entender hacia dónde vamos y qué nos trae el futuro. Entonces, en función de eso, les presento, y esta es la última lámina de esta parte, para luego entrar en el tema de Taylor, les presento este cuadro, que con este cuadro vamos a trabajar el resto de las clases, que creo que es la primera vez que ustedes lo ven en el curso, pues es la primera vez que ustedes lo ven en el curso, pero es un cuadro con el que vamos a trabajar el resto de las clases. O sea, cada una de las sesiones que tengamos cada miércoles de aquí en adelante, veremos este cuadro siempre, o al inicio de la clase o al final de la clase, pero siempre lo veremos como una manera de situarnos, o sea, como una manera de seguir el mapa del tesoro, o la ruta de viaje, para que ustedes sepan por dónde vamos en nuestro viaje de teorías organizativas o de pensamiento organizativo. Entonces, fíjate, en este momento estamos entrando denme un minutito. Esta clase es hasta la 1. Hasta la 1, ¿verdad? Que me está preguntando. Ok. Hasta la 1 hora Venezuela. Entonces, coño, ya, de un minuto, que esto es coño. ¿Por qué, Dios mío? Ajá. Luis Loreto. Entonces, ese es, digamos, el plan, y hoy vamos entonces a comenzar viendo a Taylor. Entonces, con esta presentación terminamos la clase correspondiente al lunes pasado. No sé si ustedes tienen en este momento alguna pregunta, o pasamos a la siguiente. No sé, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, Nada? Entonces, si no hay comentario, cerramos el tema
del lunes pasado, del miércoles, perdón, pasado, y pasemos entonces al siguiente tema, por favor. Vamos a pasar al siguiente tema. Voy a detener esta